14 de abril de 1912. Atlántico Norte. El Titanic, orgullo de la ingeniería moderna, avanza entre aguas negras como tinta. El frío es tan intenso que el aire parece quebrarse al respirarlo. A las 23:40, un estremecimiento recorre el casco. No es una explosión, es un desgarro largo, profundo, metálico, como si algo invisible hubiese arañado al gigante con una cuchilla de hielo. Mientras en cubierta los pasajeros tardan segundos eternos en comprender lo que ocurre. Muy por debajo de sus pies, en la bodega número 4, el agua comienza a filtrarse entre remaches que crujen uno a uno. Las luces tiemblan, las sombras se alargan. Allí, entre cajas de carga común, etiquetadas con números y destinos sin importancia, descansa un objeto que no figura en ninguna lista oficial. Un sarcófago egipcio. No contiene un cuerpo. Nunca lo hizo. Es una tapa funeraria, tallada en madera oscura hace más de 3000 años, cubierta de pigmentos minerales, pan de oro gastado y símbolos de protección en el más allá. El rostro femenino es sereno, inexpresivo. Los ojos almendrados parecen observar incluso en la penumbra. Los arqueólogos la conocían por un nombre inquietante: la Dama de la Discordia. En los días previos al viaje, el rumor había corrido en susurros por salones privados de Londres. Se decía que aquel objeto había arruinado a sus propietarios, que un coleccionista perdió un brazo tras exhibirla, que otro se disparó semanas después de adquirirla. Historias exageradas, tal vez, pero suficientes para que su último dueño decidiera deshacerse de ella discretamente. Para evitar problemas, no fue registrada como antigüedad, solo como carga. Esa noche, mientras el agua avanza por la bodega, la madera cruje al absorber la humedad helada. El océano golpea el acero con una presión brutal. Arriba, el capitán Edward Smith recibe aviso tras aviso de hielo. 7 en total. Los lee. Los guarda. Continúa. Algunos oficiales notarían después algo extraño en él. No parecía nervioso, tampoco alerta. Actuaba ausente, como si el peligro no le perteneciera. Horas antes del impacto, en uno de los salones de primera clase, el periodista William Thomas Stead entretiene a un pequeño grupo de pasajeros. Habla con entusiasmo. Le brillan los ojos. Cuenta la historia de una momia maldita del Museo Británico. Dice que lleva la desgracia consigo. Algunos ríen, otros se incomodan. Nadie imagina que esas palabras serán lo último que recuerden de él. Chatid no subirá a ningún bote. Cuando el Titanic se parte en dos, el sonido es ensordecedor. El acero no se quiebra de golpe. Se queja, se retuerce, se rinde. El agua irrumpe con violencia absoluta. La bodega número 4 desaparece en la oscuridad. Cajas, muebles, fragmentos de vidas chocan entre sí en un torbellino sin control. El sarcófago se desprende, golpea, se pierde. Décadas después, exploradores afirmarían que aquella zona del Pecio parecía extrañamente intacta, como si el océano hubiese respetado algo, como si hubiese evitado acercarse demasiado. Pero aquí es donde la historia cambia. La verdad, documentada y comprobada, es más inquietante que la leyenda. El pasajero 2209 nunca estuvo a bordo. La tapa de sarcófago jamás salió del Museo Británico. Sigue allí. Siempre estuvo allí. La historia nació en una mesa elegante, entre copas y risas nerviosas.
William Stead, amante del espiritismo y los relatos sobrenaturales, improvisó una historia fascinante. Tras la tragedia, el mundo necesitaba una explicación que no doliera tanto. No una cadena de errores humanos. No acero frágil. No arrogancia. Preferimos una maldición. El Titanic no se hundió por una esfinge egipcia. Se hundió porque creímos que dominábamos el océano. A veces inventamos monstruos porque es más fácil temer a lo sobrenatural que aceptar nuestras propias decisiones. La verdadera maldición del Titanic no fue un objeto antiguo. Fue pensar que la naturaleza obedecía. La historia siempre guarda una cara oculta. Solo hay que atreverse a mirarla. Si esta historia te ha atrapado, si has sentido el frío del Atlántico y el peso de lo que nunca ocurrió, apoya este viaje dándole like y suscribiéndote al canal, porque aún quedan muchas sombras por revelar. Y no te pierdas nuestro último relato, donde, en el Berlín en ruinas, un anciano ciego parecía saber exactamente cuándo iba a caer la muerte. Una historia real en la que el sonido decidió quién vivía y quién no. A veces, lo que creemos un milagro es solo un talento llevado al límite por la guerra. Agachaos.